Bien, continuando con el curso, pues vamos a hablar ahora de lo que son las tendencias, niveles y canales. Bien, es importante identificar estas tres cosas, saber qué son primeramente, para qué sirven y cuándo lo vamos a utilizar. Entonces, esto es utilizado por muchos traders para hacer su análisis técnico, sí o sí. Si quieres seguir el precio o hacer cualquier otro tipo de análisis, necesitas conocer siempre de lo que son las tendencias, los niveles y los canales, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poco en estos temas. Primero tenemos lo que son las tendencias. Entonces, una tendencia se forma con la unión de dos puntos y puede aparecer en distintas temporalidades. Y también puedes encontrarlo en tendencia alcista y tendencia bajista. Bien, entonces una vez que tú aprendas a identificar correctamente las cuatro fases del precio, ubicar las tendencias y sacarle provecho en tu operativa, te será relativamente fácil. Pues cuando tú aprendes a identificar esas tendencias, pues puedes seguir el precio o esperar una ruptura de tendencia para poder abrir una operación. Entonces, conociendo las funciones de la tendencia, en qué puntos ocurre, tiene cuatro puntos. Y entonces, una vez que conozcas esto, pues podrás identificar estas tendencias y sacar el provecho de ello. Entonces, la clave para identificar tendencias radica en esta explicación y constituye el primer gran paso en tu operativa y en el entrenamiento de tu ojo para especular. Es imprescindible desarrollar la habilidad para identificar tendencias. Entonces, sí o sí, tú necesitas desarrollar esta habilidad para poder identificar tendencias, ya que así vas a poder seguir y ver cómo el precio se mueve y hacia qué dirección se va, ¿no? Las tendencias pueden ocurrir en distintas temporalidades, al igual que la acumulación y distribuciones, ¿no? Puede aparecer la misma cantidad de velas, una tendencia mucho mayor, o sea, mayor temporalidad. Puedes verlo en velas de 4 horas, en velas de 5 minutos, de un minuto, de segundos, puedes encontrar esas tendencias. Y bueno, tienes que saber identificar cómo se forma esta tendencia. ¿Bien? Entonces, las distancias verticales son la clave para la correcta identificación de las tendencias. El mercado siempre proyectará sus trampas para engañar a la mayoría. De hecho, la mayor parte del tiempo, las tendencias son erráticas y sumamente difíciles de definir para el ojo inexperto. Es por ello que debes tomarte tu tiempo en esta fase y perfeccionar estas habilidades imprescindibles para identificar tendencias correctamente. Entonces, para tú poder identificar estas tendencias, necesitas conocer las partes de esta tendencia. Entonces, una tendencia, en este caso tenemos una tendencia que va para arriba, es alcista, se forma uniendo puntos máximos, mínimos, máximo, mínimo, y así sucesivamente. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, hasta un máximo, mínimo, y pues se rompe. Entonces, las cuatro partes de una tendencia son que tiene que tener un mínimo, un máximo, otro mínimo, y pues así se unen los puntos. En el caso de ser tendencia alcista, se unen los dos puntos mínimos, y pues el punto 4 es después de la ruptura, en este caso, en el ejemplo. En tendencia bajista, máximo, mínimo y ruptura. Esas son las cuatro partes que tiene una tendencia. Entonces, para tú darte cuenta de esta tendencia, solo tienes que graficar una línea uniendo puntos entre máximos y mínimos. Entonces, el mercado siempre también presenta fallas, entonces, y engaños, como por ejemplo que está marcado aquí en un cuadro de color amarillo, el cual nos muestra una falla en la tendencia alcista, ya que, o sea, hubo una ruptura de tendencia y nuevamente se produjo un movimiento alcista y bueno, se produjo dos veces
en esta tendencia. Entonces, en las tendencias siempre suele haber etapas donde hay engaños que hace el mercado. Esto porque sucede por la indecisión entre compradores y vendedores, porque muchos vendedores en ese punto creen que el precio lo va a romper y pues venden operaciones, y después hay compradores que dicen, no, esto va a seguir para arriba, y pues efectivamente compran y el precio se va para arriba porque suele ser un engaño de las velas en este movimiento de patrón de tendencia alcista, ¿no? O de cualquier tipo de tendencia. También suele ocurrir en tendencias bajistas. Entonces, es necesario aprender esto, ya que así podemos identificar el movimiento y la dirección del precio. ¿En qué tendencia se está moviendo? ¿En tendencia alcista, si lo seguimos, o esperamos su ruptura para poder entrar en operación? Igual en tendencia bajista, podemos estar yendo a la baja, siguiendo la tendencia, o esperar una ruptura para ir a la alza, ¿no? Entonces, hay dos clases de tendencia: la tendencia alcista y la tendencia bajista. Entonces, una tendencia alcista se forma uniendo mínimos, así como les explicaba anteriormente en esta imagen. Se une mínimos. Tienes que encontrar un punto mínimo, un punto máximo y un punto mínimo. Entonces, uniendo dos puntos mínimos, tienes una tendencia. Muchas veces suele tener mucho más de estos dos puntos, o sea, hacia un máximo, máximo, mínimo, continúa haciendo un máximo o un mínimo, y luego hace un máximo, y después busca una ruptura en esa tendencia. Entonces, tú para formar una tendencia solo necesitas tener dos puntos. En este caso, si es tendencia alcista, pues necesitamos tener dos puntos mínimos y así podemos graficar una tendencia alcista. En cambio, en la tendencia bajista, ya también unimos puntos máximos, como se ve en la imagen, un punto máximo, un punto mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y pues su ruptura. Entonces, teniendo solo dos puntos máximos, puedes formar una tendencia bajista. Entonces, en los dos casos, después de una ruptura de una tendencia, ahí también es el truco para poder abrir operaciones en contra de la tendencia, en cambio de tendencia, pues al graficarse una tendencia, en el primer caso alcista, podemos observar que el precio se movía para arriba, buscando un máximo, un mínimo, máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo. Y miren, este máximo, para poder continuar con la tendencia alcista, pues tenía que ser más alto que el máximo anterior. O sea, que este máximo de este punto de acá tenía que sobrepasar para poder decir que esta tendencia continuaba a la alza. Entonces, en este punto, viendo las gráficas, pues ya nos podíamos dar cuenta de que se iba a producir una ruptura, y pues al momento de una ruptura hace el inicio de una nueva tendencia. Entonces, nos encontramos en la ruptura. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos cuánto tiempo va a durar esta ruptura o hasta qué punto va a llegar? Para esto nos vamos a ayudar de lo que son los niveles de soporte y resistencia, que lo vamos a hablar después. Y también, pues es necesario conocer qué es lo que sucede después de este rompimiento de una tendencia. Entonces, tú tienes que saber identificar, eh, por ejemplo, de este punto máximo a este punto mínimo, qué distancia tiene. Y de este máximo a este mínimo, qué distancia tiene. Y este máximo a este mínimo, qué distancia tiene. Entonces, tú tienes que observar cuál es la distancia más larga que tuvo en ese movimiento al alza entre el máximo y el mínimo, y entonces después del rompimiento pues va a ser el mismo tamaño que hizo anteriormente en el punto más máximo, o esa es la proyección que nosotros tenemos después de un rompimiento.
Entonces, después de un rompimiento, nosotros, en este caso en el movimiento alcista, pues esperamos, por ejemplo, se podría decir que esta es la distancia. A ver, bien, este punto es la distancia más larga que puedo tener entre un punto máximo y un mínimo, y pues después del rompimiento, pues esperamos que cumpla toda esta distancia por igual en un movimiento hacia la baja después de un rompimiento alcista. Entonces ese es el secreto para operar con una ruptura de tendencia. Entonces, siguiendo el precio, pues tú puedes buscar ese punto máximo, entrar a la baja, luego buscar un punto mínimo y pues entrar al alza, luego nuevamente esperar el punto mínimo para volver a entrar al alza y así siguiendo la tendencia, ¿no? Así se opera siguiendo la tendencia. Y en el caso de un rompimiento de la tendencia, pues ya saben que tiene que abarcar el precio o buscan por lo menos el precio, lograr la distancia máxima que tuvo en la tendencia alcista, entre el punto máximo y el punto mínimo. En el caso de la tendencia bajista, que se une uniendo puntos máximos, pues de igual forma nosotros esperamos que cumpla por lo menos la distancia de este punto, desde el punto mínimo hasta el punto máximo, después del rompimiento de la tendencia, pues esto puede, no siempre va a ir de frente el precio, no va a ir con tanta fuerza que va a lograr la distancia deseada, sino que puede lograr mucho más o menos, ¿no? Nosotros, con solo saber que podemos o que tenemos esa distancia a nuestro favor, pues nosotros vamos a buscar un punto de entrada en ese tamaño de distancia, ¿no? O sea, si están manejando minutos en binarias, pues ¿cuántas velas crees que va a ser hasta ese punto? Entonces tienes que saber proyectar la distancia sabiendo el punto máximo y mínimo que hizo en la tendencia bajista, ¿no? En este caso, uniendo el punto máximo y el punto mínimo y la distancia que hay entre estos dos puntos, pues después de la ruptura esperamos de que el precio llegue o que cumpla toda esta distancia, ¿no? En este caso alcista y en el anterior caso se va para abajo siendo bajista. No, perdón, siendo, está alcista y se va para abajo, se convierte en bajista, pues nosotros esperamos la ruptura para operar a favor de los bajistas y en el caso de una tendencia bajista, pues a la ruptura, pues buscamos punto de entrada alcista esperando que cumpla la distancia entre el máximo y el mínimo que fue más claro, ¿no? Bien, ahora, después de este rompimiento de tendencia, muchas veces o suele haber por la indecisión del mercado que el precio no va o no cumple después de la ruptura, no cumple directamente la proyección que tenemos de él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, miren, a ver, eh, bien, entonces nosotros al esperar el rompimiento de la tendencia, pues buscamos que el precio apenas rompa, vaya para abajo. Pero en otros casos el precio no se mueve así. Lo que hace es hacer una pequeña ruptura y después hacer su retroceso y finalmente buscar esa tendencia nueva que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿por qué haces el precio? Pues esto tiene un significado. Significa que, miren, al momento de una ruptura de tendencia, pues hay muchos en el mundo inversores que están buscando esta oportunidad, que quieren ir a la baja, pues hay unos arriesgados que de frente, o sea, apenas vean la ruptura, bueno, nos vamos para abajo, en opción venta, en el caso de tendencia alcista, y hay otros que dicen todavía no, que puede ser un falso rompimiento, mejor espera una confirmación. Entonces, eh, esperan a que el movimiento del precio llegue nuevamente a chocar a la tendencia.
sea, que haga un movimiento de retroceso y que después de ese retroceso hagan una confirmación de velas para poder entrar en operación de rompimiento de la tendencia en opción venta, ¿no? Y tener una buena posición en el precio. Entonces, por el otro lado están los arriesgados y por el otro lado están los conservadores. Los arriesgados entran primero y los conservadores esperan confirmación de velas para poder entrar en operación. Entonces, ahora, tú al ser conservador, por un lado, te cuidas de las pérdidas que puedes tener en el mercado por esa entrada, por ser anticipada. En el caso de Forex, que no te toque el stop loss, y en el caso de binarias, pues que el tiempo no se te acabe y no tengas las velas a tu favor. Entonces, al ser conservador, te beneficias con esperar una confirmación clara para poder entrar. Y al ser arriesgado, pues ya también puedes aprovechar la entrada a su máximo esplendor. ¿Qué quiere decir esto? Que después de ese rompimiento, muchas veces puede hacer su retroceso y pues irse para abajo, pero muchas otras veces también a la vez ya no hace ese movimiento de retroceso y con toda la fuerza que tiene, pues se va en dirección para abajo y bueno, los conservadores pues se pierden la entrada, ya no tienen una posición. Recuerden siempre esto, que para poder abrir una entrada tienes que tener la mejor posición. Siempre tienes que buscar una posición exacta, el cual te ayude, que el precio siempre esté a tu favor, que apenas abras tu operación, el precio busque el movimiento a favor tuyo. Entonces nosotros tenemos que saber identificar esas entradas. Es por eso que les digo, tú tienes que elegir en ciertos casos el conservador, esperar que el movimiento haga su retroceso y esperar una confirmación para poder entrar en operación. Y otras veces cuando lo ves bien claro, la entrada que tiene suficiente distancia para lograr, pues le mandas directamente siendo arriesgado, ¿no? Eso ya depende del inversor, cómo opera. Entonces lo importante aquí para poder hacer un buen análisis es saber qué es lo que sucede dentro y fuera de esta tendencia, ¿no? Pues, cuando está en tendencia y cuando aparece una ruptura de tendencia. Bien. Entonces, para aquellos que tienen la estrategia, pues la estrategia de acciones binarias SBS, que también sirve para Forex, pues te va dibujando a medida de que el precio se mueve, te va dibujando estas tendencias, ¿no? En este caso tenemos una tendencia bajista que nos dibuja la estrategia uniendo puntos máximos y pues ya saben, después de un rompimiento de tendencia, pues qué hace el precio, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar de la mano con lo que son las herramientas y con los patrones básicos de vela que ya vimos anteriormente. Entonces es necesario conocer esos patrones, entonces para poder identificar estos puntos máximos y estos puntos mínimos. Entonces la estrategia pues te marca ya todo esto, te ayuda a identificar estos niveles, no, perdón, esta tendencia, en este caso bajista. Bien, entonces vamos a encontrar ahora lo que son estas tendencias alcistas y bajistas en el precio en el mercado real. Bien, entonces acá lo tengo a 1 minuto, pues miren, ya encontramos uno. Miren estos dos puntos, todavía no está tan claro. Vamos a identificar el punto exacto. Bien, entonces uniendo estos dos puntos, estamos en una tendencia alcista, pues tuvo su punto mínimo, su punto máximo, su punto mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, nuevamente mínimo, y así sucesivamente. Entonces, en este caso no hubo ruptura, entonces nosotros podíamos aprovechar eso siguiendo la tendencia, ¿no? Sabiendo que en este punto, pues para que se forme una tendencia necesitamos 2 puntos hasta que hubiéramos encontrado el siguiente punto. Viendo cómo se comporta el precio, pues hubiéramos ido a favor de esta zona
Igual en este punto vemos que choca a este punto de la tendencia haciendo un mínimo, pues vemos una confirmación de velas, ya que no pudo romper el precio, o sea, ya que no se pudo ir para abajo, pues continúa con su tendencia. Y podemos estar yendo a favor de la tendencia alcista. Entonces, veamos otro caso. Veamos aquí. Bien. Entonces, aquí hay un movimiento de una tendencia alcista. Veamos qué es lo que sucede en este punto. Pues tuvo un punto mínimo, un máximo, un mínimo. Entonces continuamos con la tendencia, hizo su máximo, hizo un mínimo, quiso hacer nuevamente un máximo, no pudo. Y pues el precio tendió a ir para abajo. Entonces tuvo un rompimiento bajista. En este caso fue pequeño. Entonces podemos aprovechar esta distancia, ¿no? A favor. Pero ¿por qué no hubiéramos entrado en esa zona? Pues miren, para poder ver también la distancia que va a cumplir, pues nosotros también tenemos que identificar después de un rompimiento de una tendencia alcista, pues también se llega a formar una tendencia a la baja. Entonces, si unimos los dos puntos que van en tendencia bajista, pues podríamos aprovechar en la operación venta hasta este punto y pues una vez veamos que el precio nuevamente rompe la tendencia bajista, pues ya también nos vamos para arriba, ¿no? Formando una nueva tendencia para arriba, ¿no? Formando operaciones en opción compra. Bien, acá tenemos una tendencia bajista. A ver, veamos una corta. Bien, en este caso, pues tiene un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo que esta vez no logra superar al mínimo anterior y entonces el precio rompe la tendencia. Entonces nosotros teníamos para aprovechar sabiendo que en esta zona es donde se produjo el movimiento más grande en la tendencia, pues nosotros podíamos haber aprovechado toda esta distancia, ¿no? Conociendo, podíamos aprovechar toda esta distancia y ya pues con tal de que nosotros sabíamos que podíamos llegar hasta este punto, pues hasta este punto ya lo hubiéramos tenido ganado en nuestra operación. No necesariamente teníamos que lograr toda esta distancia, ¿no? Detectar toda la distancia de rompimiento. Pues este es un rompimiento más grande, lo podemos identificar en mayor temporalidad también. Bien, entonces aquí hay un movimiento mucho más grande, es por eso que tiene un movimiento después del rompimiento, un movimiento mucho más grande. Lo importante aquí es que necesito que ustedes aprendan a identificar estas tendencias y pues qué es lo que sucede después de la tendencia, ¿no? Tener bien claro qué es lo que sucede, ya que estos patrones nos ayudan para poder abrir operaciones, pues sabiendo que se rompe la tendencia en este punto, a favor entras en compra y después la tienes ganada. Bien, veamos otro ejemplo. Bien, aquí tenemos una tendencia alcista. Aquí hizo unos falsos, aquí es un falso, aquí también hizo un falso, o también puede ser interpretado de esta manera, ¿no? Uniendo estos dos puntos a mayor temporalidad. Entonces, estas tendencias no siempre las vamos a encontrar de manera tan clara, ya que el mercado no se mueve siempre en puntos exactos, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros, para poder identificar esta tendencia, basta con dos puntos, pero siempre puede haber fallas en este mercado, es por eso que hace falsos en la tendencia, y entonces nosotros también, no, por eso, es por eso que muchos conservadores esperan
a que el rompimiento sea claro y no sea un falso, ¿no? En precio. Entonces, aquí hizo su máximo, su mínimo y tuvo su rompimiento. Buscamos que logre toda esta distancia y pues aseguramos toda esta distancia a nuestro favor. Bien. A ver, veamos otro que esté claro. Quiero que esté uno más claro, donde se note claramente. Podría ser este. Bien, estamos en tendencia alcista. Bien. O sea, aquí ya también hizo un movimiento alcista, pero uniendo varios puntos. Tuvo su máximo, su mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces, la tendencia también puede estar formada de varios puntos, no necesariamente con 2 puntos, pero para formar una tendencia, sí o sí tiene que tener 2 puntos. De 2 puntos o más, pues detienes tu tendencia. Entonces, llega el punto de tendencia máximo, buscas un mínimo, esta vez es roto. Entonces, aquí se espera una confirmación, ya que, bueno, se rompió, ¿no? Aquí si hubieras metido, pues, si eres un inversor arriesgado, pues, podías haberla ganado, podías haberlo perdido en caso de binarias, en caso de Forex, pues hubieras mantenido operación, manteniendo stop loss arriba, y pues a favor de tendencia, ¿no? Entonces, si eres conservador, pues esperabas el rompimiento, esperaba su retroceso, puede ser también identificado de esta manera, que fue hasta acá abajo, hizo su retroceso, ¿no? Y después tuvo su caída, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar esos puntos. Bien, hizo un movimiento hacia la baja, tenemos para aprovechar toda esta distancia. Aquí está el movimiento alcista, su retroceso, su movimiento para arriba, de su retroceso. Y pues aquí podemos identificar uniendo estos 2 puntos la nueva tendencia y pues aprovechar viendo esta confirmación de velas toda esta distancia a favor del rompimiento de la tendencia. ¿Bien? Entonces el precio siempre se va a mover en tendencias. Aquí también tenemos una tendencia bajista. Es sencillo de identificar estos patrones, pero tienes que practicar, ¿no? Tienes que saber graficar, tienes que buscar esté claro. Entonces hace su rompimiento, su retroceso y finalmente busca su tendencia nueva, ¿no? Entonces uniendo estos 2 puntos, pues puedes darte cuenta y buscar este punto para tu entrada. Bien, entonces cuanto más larga veas esta tendencia, por ejemplo en este caso, cuando veas un movimiento así que está tan fuerte, ¿qué quiere decir? Que este movimiento, en este punto, hay mucho más fuerza a favor de tendencia. Entonces, con movimientos mucho más largos, ¿qué quiere decir? Es igual que la tendencia. Quiere decir que el máximo es mucho más grande que el mínimo. Entonces, va a seguir haciendo esto. Y cuando se produzca su rompimiento, va a ser de igual forma con fuerza, ¿no? Con la misma fuerza que tuvo el movimiento para arriba, pues va para abajo, siguiendo una nueva tendencia. Entonces, nosotros, ¿para qué necesitamos saber esto? Para poder identificar que después de un rompimiento podemos encontrar una entrada a favor de tendencia y así poder asegurar nuestras ganancias, ¿no? En el caso de binarias tienes que calcular el tiempo midiendo la distancia, por ejemplo, hasta este punto, ¿cuántas velas hizo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues a 10 minutos pues ya teníamos ganada suficiente para poder entrar en operación. Entonces, estos patrones o estas tendencias van apareciendo en distintas temporalidades, es por eso que hay que saber identificarlos.
Bien, en este caso, por ejemplo, está moviéndose una temporalidad mucho más grande, es una tendencia, y pues hace su rompimiento. Esta vez se fue directamente hasta abajo, ya cumplió directamente. Entonces aquí el arriesgado pues hubiera ganado, hubiera cerrado operación aquí, y pues el conservador tal vez hubiera esperado este movimiento y tal vez hubiera aprovechado todo esto, ¿no? Pues después ya que hizo un movimiento de regreso alcista, pues se ve que el mercado ya está en una indecisión, y pues no se hubiera abierto operación. El arriesgado se lo hubiera ganado y el conservador pues en este caso se hubiera perdido en la entrada. Bien, a ver, veamos otro. Y así, entonces el mercado siempre va a estar uniendo estos puntos. Es por eso que la estrategia funciona de igual forma, te va graficando, ya que conocemos que después de este rompimiento, pues vamos a tener favor para poder ganar toda esta operación, ¿no es cierto? Sabemos que puede lograr toda esta distancia, el punto máximo puede ser este, de aquí a acá, y pues tenemos para asegurar toda esta distancia, ¿no? Con tal que cumpla toda esta distancia, pues nosotros tenemos asegurada nuestra entrada. Ahora, lo que suceda después de este punto, pues ya es otra cosa, ¿no es cierto? Nosotros aprovechamos la distancia después del rompimiento, podemos seguir la distancia que sigue la tendencia, con la condición de que cumpla el patrón de máximos y mínimos, que haga un máximo, que haga un mínimo, y así podemos seguir la tendencia. Bien, entonces, así es como ubicamos tendencia. Ya saben que para abrir operación tienen que buscar la distancia después del rompimiento y encontrar una confirmación de velas para poder entrar a favor de tendencia. Y bueno, siempre darse cuenta de los mínimos, de los engaños que hace el mercado, de los falsos que hacen, de las tendencias. Entonces, tienes que encontrar el punto exacto, no hay que ser desesperados para abrir estas operaciones. Hay que esperar un rompimiento claro de tendencia para poder abrir a favor de la nueva tendencia. O esperar que haga su retroceso para buscar el nuevo punto de la tendencia contraria y ir a favor. Bien, entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar de lo que son los niveles. Bien, entonces los niveles o zonas son lugares, puntos donde el precio tiende a rebotar, donde tiende a hacer pivotes en contraria de la tendencia. En el caso de que se forme una tendencia alcista, pues en de una zona de resistencia en este caso, pues el precio tendería a ir para abajo dependiendo de la fuerza de la tendencia o de la zona en la que se encuentra. Bien, entonces estos niveles podemos identificarlos en la figura, son zonas donde el precio tiende a rebotar o zonas donde el precio tiende a cambiar de tendencia. Entonces, existen dos tipos de niveles o zonas de soporte y zonas de resistencia. Entonces, las zonas de soporte es la zona por debajo del mercado donde la fuerza de la demanda supera la fuerza de la oferta, lo que produce una detención del movimiento bajista y posteriormente un repunte al alza de los precios. Entonces, un soporte lo identificamos en el punto mínimo de una tendencia bajista, y pues es una zona donde el precio tiende a rebotar para arriba en dirección contraria de una tendencia bajista. Entonces, es así como identificamos a los soportes. Y las resistencias pues están ubicados en la zona por encima del mercado donde la fuerza de la oferta supera la fuerza de la demanda, lo que produce una detención del movimiento alcista y posteriormente una caída de los precios. Entonces son zonas donde el precio tiende a ver un cambio de tendencia o a hacer un punto de rebote. Entonces, es fácil identificar estos puntos y son muy importantes a la hora de tomar en cuenta para nuestro análisis. Entonces, ¿cuáles son las características de estas zonas?
Entonces, el primero, es preferible hablar de zonas de soporte y resistencia que de niveles concretos, ya que el mercado no se suele detener en un precio concreto, sino en torno a una zona. Si hablamos del soporte, por ejemplo, un soporte 6000, no significa que el mercado no vaya a bajar en ningún caso de este nivel, sino que probablemente en torno a esa zona, o sea, en torno a los 6000, puede ser mucho más o mucho menos, puede ser 5.975 o 6.025, el mercado se detendrá y rebotará. Entonces, por ejemplo, como ven en la imagen de abajo, pues es mejor llamarlos zonas que niveles, ya que un nivel es un punto exacto. En cambio, una zona de soporte o de resistencia, pues es todo un fragmento donde el precio probablemente sí haga su rebote respectivamente. No necesariamente va a hacerlo en el punto que lo tienes marcado, sino puede hacerlo unos puntos más abajo o unos puntos más arriba. Entonces es preferible llamarlo como zonas. Como ven en la imagen, la estrategia pues nos marca también zonas. Ahí pueden ver que está bordeado de un color rojo, una zona de resistencia, y pues una zona de soporte está marcada de color verde. Entonces, como segunda característica, la fortaleza o importancia de un soporte o resistencia es mayor cuantas más veces haya actuado con eficacia en el pasado. Cuanto más operadores sean conocedores de que un nivel ha frenado el precio en varias ocasiones, con mayor probabilidad lo seguirán haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existen zonas de soporte y de resistencia tanto fuertes como débiles. Hay zonas donde el precio es más probable de que suceda lo que sucede en una zona de soporte de resistencia, y en otras zonas pues es más lógico que el precio no los cumpla. Entonces, ¿cómo identificamos estas zonas? Pues las zonas en donde el precio tendió a rebotar varias veces mirando el histórico, el pasado del precio, las zonas en donde rebotó con mayor frecuencia, pues esos son puntos donde el precio va a tender en un futuro, va a tener que rebotar, pues es una zona donde muchos están a la espera de comprar o de vender. Entonces, en cada zona, por ejemplo, en una zona de resistencia, hay, ¿qué quiere decir? En una zona de resistencia hay cantidad de vendedores esperando vender, o sea, hay la probabilidad de que suceda esto es casi al 90%, porque en esa zona se encuentran muchas personas pensando lo mismo que tú, que va a suceder, que el precio va a tender a ir para abajo en caso de una resistencia, o sea, hay vendedores esperando, y en una zona de soporte pues hay compradores esperando, personas que esperan para poder comprar. Entonces, existen dos clases de sujetos en este punto. El primero es el arriesgado, el cual apenas ve o apenas ve el nivel, pues se abre su operación. Y pues el conservador, en este caso sí tenemos que ser conservadores, tenemos que esperar una confirmación de velas para poder decir que sí, efectivamente, el precio no va a romper ese nivel, ya que en otros puntos el precio suele romper este nivel, y pues nuestra entrada, si hubiéramos abierto en opción venta en el caso de resistencia, pues lo hubiéramos perdido. Entonces nosotros operamos siempre esperando una confirmación de vela. Es por eso que hemos estudiado los patrones de vela, es por eso que ahorita acabamos de explicar de las tendencias. Podemos esperar un rompimiento de tendencia y a favor de un nivel, y pues nos vamos con confianza. Entonces, es más fuerte cuando el precio llegó a chocar varias veces en este punto, y es más débil cuando el precio, bueno, lo chocó, lo rozó por unos cuantos puntos. Entonces, como tercera característica, hay que tener en cuenta los números redondos. Pues se dice y siempre se ha creído en el análisis técnico
que los puntos, o sea, puntos enteros, en el ejemplo del eurodólar, puede ser, digamos, 1.20, 1.30, 1.50, números enteros, números pares, en el cual el precio tiende a rebotar en esos puntos, ya que es una zona clara, no es un punto claro, en el cual el precio tiende a rebotar. Son puntos donde el precio rebota. Cuando el precio se encuentra parejo, pues es ahí, es más probable de que el precio tienda a rebotar. Entonces, tenemos también como cuarta característica, un soporte roto se convierte en resistencia y viceversa. Pues entonces, después de que un nivel de soporte sea roto, pues el precio, cuando nuevamente regrese, pues ese nivel de soporte, pues ya no va a ser un soporte, ya también va a ser una resistencia. Miren, les explico. Miren con una imagen. Pues el precio está moviéndose en tendencia alcista, hace su retroceso y se mueve nuevamente en tendencia alcista. Y en otro caso, pues hace su movimiento bajista, su retroceso y su movimiento bajista finalmente en una tendencia. Entonces, en una tendencia alcista, este es un soporte. Aquí anteriormente era una resistencia. Entonces el precio hizo su rebote. Aquí también probablemente había una resistencia, entonces el precio hizo su rebote. Esta resistencia que ya fue rota, pues se convierte ya también en un soporte, que también es convertido en un soporte y pues sirve de soporte para el precio para poder continuar. Entonces lo rompe nuevamente. Esta era una resistencia, en este caso lo rompió, hizo su movimiento de regreso, ya también este punto ya no era una resistencia, ya también era un soporte. Entonces, el precio hizo, digamos, su rebote, o en este caso era un nivel de soporte, y el precio no pudo soportar el nivel y pues fue roto por el precio buscando este otro nivel. Este nivel fue convertido en un soporte y pues el precio busca nuevamente subir al alza y en este punto que anteriormente era un soporte pero fue roto, pues ya también se convirtió en una resistencia y pues el precio continúa bajando. Y probablemente el precio en este punto donde fue un nivel de soporte anterior, pues el precio tendería a rebotar buscando este nivel de resistencia para nuevamente ir para la baja, o si lo rompe buscar el siguiente nivel. Entonces es así como funciona el precio, va siguiendo niveles entre niveles. Entonces, si sabes qué es lo que sucede en estos niveles, ya sabes las cuatro características básicas de los niveles. Entonces, con eso puedes detectar a los niveles tranquilamente y pues ir a favor esperando una confirmación de velas siempre y cuando aparezca el patrón, ¿no? Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, muchos niveles en un punto donde existen muchos niveles, porque hay casos donde existen muchos niveles, o sea, hay muchos niveles débiles, el precio está formado por muchos niveles, pues en esos puntos el precio tiende a hacer una zona de indecisión, o sea, hacer velas de indecisión, pero siempre va a buscar el punto o la zona donde sea más fuerte, ya que los niveles débiles van a ser rotos y lo más lógico es que vaya a buscar un nivel más fuerte. O sea, en este caso, por ejemplo, acá tenemos nivel de resistencia, 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 resistencia. Y este punto máximo, pues es la resistencia mucho más fuerte. Entonces, el precio va a ir buscando esa zona con fuerza o también puede ir rebotando hasta encontrar este punto. Entonces,
En la zona de resistencia más fuerte es más lógico que el precio caiga con mucha mayor fuerza. Entonces nosotros tenemos que saber identificar estas zonas donde el precio va a ser mucho más fuerte. O sea, va a ser mucho más probable de que en ese nivel el precio tienda a cambiar de dirección. Entonces, aquellos que tienen la estrategia, pues les marca, les sombrea las zonas donde son mucho más fuertes, también les pone en letras, como pueden ver ahí en las imágenes, les ponen letras, niveles de resistencia y niveles de soporte. Los niveles de color azul pues son soportes y los niveles de color rojo pues son resistencias. Ahora, también la estrategia nos permite diferenciar estos puntos, por ejemplo, saber qué tan fuerte es ese nivel, pues de líneas punteadas pues nos aparece los niveles mucho más débiles y pues de líneas mucho más gruesas pues son los niveles mucho más fuertes, ¿no? Entonces así fácilmente podemos identificar estos niveles con la estrategia. Ahora, también eh, cuando abres para operar con niveles, tienes que tener en cuenta también la tendencia a la cual te estás moviéndote. En este caso, un nivel de soporte y resistencia y una tendencia alcista. Pues en un nivel de tendencia alcista funciona de la siguiente manera. Entonces, una tendencia también busca niveles. Por ejemplo, aquí tiene un punto mínimo, hizo un máximo, su máximo lo hizo en una resistencia, luego hizo su retroceso hasta buscar un soporte y luego hizo nuevamente su movimiento alcista buscando un máximo hasta buscar la nueva resistencia. Y pues luego buscó la zona de soporte, puede ser esta misma zona anterior de resistencia que ahora se convirtió en soporte, y continuar con su fuerza alcista en la tendencia, en la fuerza alcista, en la tendencia alcista, pues rompiendo las resistencias y buscando los soportes para seguir con la fuerza alcista. En el caso de una tendencia bajista con niveles de soporte y de resistencia, pues sucede lo mismo. El precio va en dirección bajista, buscando un mínimo, llega a un nivel de soporte. Ahora ya también busca una resistencia, hace su retroceso en una resistencia, encuentra la resistencia y pues nuevamente continúa con su dirección bajista, buscando un soporte donde el precio va a rebotar nuevamente, buscando nuevamente una resistencia. El soporte anterior pues es convertido en una resistencia y el precio tendería a ir para abajo, continuando tendencia. Entonces, ahora si se rompe esta resistencia, pues puede hacer esto tranquilamente el precio o también puede ir para el alza. Entonces, sabiendo en qué zona son las resistencias, en qué zona son los soportes, pues esperamos una confirmación clara de patrones y nos vamos a favor de la tendencia. Bien, entonces, tienes tres opciones al momento de ver estos niveles. La primera opción es, por ejemplo, los operadores que piensan que esta vez el precio va a romper la resistencia a la alza y comprarán ante la expectativa de la subida. O sea, hay inversores que ven este movimiento, por ejemplo, ven la resistencia, ven el soporte y pues tienen expectativas de que el precio va a continuar al alza rompiendo la resistencia. Entonces es la primera parte, la primera opción que tienes para poder operar. La segunda opción, los operadores que piensan que de nuevo la resistencia funcionará como en veces anteriores y que el mercado se va a caer, tenderán ante la expectativa la caída. Entonces hay personas, por ejemplo, ven una caída, llega a su nivel de soporte, ven la resistencia, esperan que en este punto de resistencia funcione como resistencia porque es un punto anterior y pues esperan una confirmación para ir a la baja. Y el tercer caso
los operadores que albergan dudas sobre si romperán o no el nivel crítico, pues no tomarán posiciones hasta no ver qué pasa. Entonces hay otros inversores, por ejemplo en este punto, esperan sí o sí a que la resistencia sea rota por el precio para poder recién abrir operaciones después del rompimiento de la resistencia. En el caso de una tendencia bajista, pues esperan que sea roto el soporte para poder abrir su operación en opción venta. Entonces tú puedes entrar en cualquiera de esos puntos, de preferencia entrar en el nivel lo más pronto posible esperando una confirmación clara. Pero si no tienes una confirmación clara, pues no entras en operativa, ya que tranquilamente el precio puede hacer un mínimo retroceso para luego continuar con su tendencia y rompa estos niveles. Entonces, recuerden siempre que es más lógico que rompa un nivel débil a que rompa un nivel mucho más fuerte. Un nivel más fuerte va a suceder lo que esperamos. En un nivel débil pueda que suceda, pueda que no. Entonces, tenemos que saber identificar estos niveles. La estrategia ya nos muestra estos niveles y los que no tienen estrategia, pues pueden identificarlos graficando a medida de que se mueve el precio y viendo en qué puntos hubo más rebotes en ese nivel. Bien. Entonces vamos a encontrar estos niveles o zonas. Bien, estamos en el precio. Veamos esta vez el EUAUD. Bien, vamos a verlo en una temporalidad mucho más grande para poder identificarlo fácilmente y de manera más clara. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en una tendencia bajista. Bien, acá tenemos un nivel, vamos marcando un nivel de resistencia. En este punto, pues marcamos otro nivel. Aquí otro. Y así sucesivamente, buscando puntos máximos y puntos mínimos. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas marcaciones? Para poder identificar estas zonas donde el precio es más lógico que tienda a bajar o tienda a caer. Bien. Bien, miremos este caso, por ejemplo. Bien. A ver, veamos. Bien, entonces tenemos marcado ya estos niveles que hemos ido marcando en el precio, marcando los históricos pasados y miren, nos fijemos en este punto. Por ejemplo, el precio se está moviéndose en dirección hacia el alza. Bien, entonces, ¿cómo se mueve? Desde este punto. Acá está en una zona de soporte, hizo su movimiento, de seguro que hay un nivel mucho débil, pero igual válido, y pues hizo su retroceso, lo rompió, buscó otro nivel, este lo rompió, y buscó nuevamente ese nivel roto como soporte, fue para arriba, rompió este nivel, y pues el precio funcionó como soporte, volvió a subir, y en este caso lo rompió, no lo tomó en cuenta y hizo su retroceso hasta un soporte anterior.
nuevamente volvió a subir, llegando a este nivel de resistencia. En ese punto hubiéramos esperado una confirmación de venta, esperando una confirmación clara de velas, y cuando llegamos a la baja, acá era probable de que el precio rebote, pero no lo hizo, hizo su rompimiento a la baja, y pues esta es una zona de seguro también fuerte, de soporte, y pues el precio continuó nuevamente hacia el alza, rompió, hizo su retroceso pequeño, este era un nivel también, y pues se fue al alza, lo rompió, llegó hasta este nivel, hasta zona, eso es un movimiento de venta nuevamente, porque aquí era una zona de resistencia, y bueno, lo volvió a romper, convirtiéndolo en un soporte que después nuevamente fue roto. Seguro aquí también hay un nivel de resistencia mucho más grande, una temporalidad mucho más grande, y pues el precio termina yendo hacia la baja. Rompe este nivel, que era un nivel de soporte, se convierte en resistencia, rompe este otro nivel, que era un soporte, y se convierte en resistencia, el precio nuevamente vuelve a subir, buscando esa resistencia anterior para nuevamente caer, se encuentra entre dos niveles. Aquí es un nivel de soporte, esta vez el precio no logra romperlo y nuevamente busca su alza, y el precio nuevamente hace su rebote en este punto para la baja y nuevamente para el alza en un nivel de resistencia. Lo rompe apenas, hace su movimiento bajista y pues una confirmación nos dice que lo rompe y busca nuevamente el nivel de resistencia de esta zona. Bien, nivel de resistencia, y el precio nuevamente baja, llega a este punto, que es la zona de soporte anterior, que también es fuerte porque no lo pudo romper, y pues nuevamente hace su rebote y se encuentra nuevamente entre estas dos zonas. Entonces nosotros tenemos que buscar entradas donde entre un nivel y otro tengamos suficiente distancia para poder ganarlo. Entradas donde el precio se va a mover con facilidad porque no hay niveles que afecten su movimiento. Entonces vamos a buscar otra divisa. Veamos, a ver, el AUD-CAD, aquí. Es una de las divisas que más se puede observar los patrones básicos porque cumple con estos patrones, respeta las zonas de soporte y resistencia. Bien, veamos este punto, vamos a ponerlo a 1 minuto para verlo más detalladamente. Bien, veamos otra parte. Entonces, cuando el mercado, por ejemplo, en este caso, está formado de muchos niveles, pues se mueve con indecisión, como les digo, sube, baja, sube, baja. Es por eso que no es recomendable operar en estas zonas cuando el mercado está formado de ese tipo de formaciones. Bien, a ver, en este punto, no corto, vamos a trazar primero las resistencias. Acá tenemos una resistencia, acá tenemos otra resistencia. Vamos a seguir el precio como se movió. Acá hizo soporte, acá hizo muchos soportes, es por eso que el precio en esta zona se comporta de esa manera. Entonces, este es soporte, aquí ya tenemos funciona como resistencia, lo vamos a ver ahorita. Pues algo así, el precio se movió, ¿no? Entonces, veamos cómo hizo su movimiento. Hizo su movimiento alcista,
Esta es una zona de muchos rebotes por la zona en la que se encuentra. Llegó a este nivel de resistencia, en este punto era una resistencia, este era un soporte, rompió la resistencia. Acá había un nivel de resistencia, nuevamente hizo su retroceso, lo volvió a romper buscando la nueva resistencia, no pudo. Se encontró entre estos dos niveles de soporte y de resistencia. Acá hizo una muestra de una ruptura, pero fue un engaño del mercado para luego finalmente romper y se va moviendo así porque seguro en estos niveles hay zonas pequeñas de soporte y resistencia. Nuevamente llega el soporte, nuevamente la resistencia, rompe este soporte, hace un falso buscando un nuevo soporte. Recuerden que aquí hay varios soportes débiles, entonces rompe el soporte principal, pero hace un falso, hace una confirmación con una vela envolvente y pues podemos ir a favor. Nuevamente en este punto de resistencia hace su indecisión, porque acá hay vendedores esperando vendedores, somos vendedores, y pues la fuerza del mercado es más alcista, buscando el nuevo nivel de resistencia. Acá hubiéramos abierto una operación venta, buscando que haga este movimiento, ¿no? Entonces, este movimiento de indecisión, lo rompe, hace su retroceso, lo rompe, retroceso, llega a ese nivel, nuevamente es un nivel de soporte, llega a un nivel de resistencia, baja, nos rompe todos estos niveles, porque son niveles débiles, buscando este nivel, y así sucesivamente el precio se mueve entre niveles. Entonces nosotros, conociendo qué nivel es fuerte y qué nivel es débil, pues nos vamos a dar cuenta de que en ese punto pues tenemos más favor a nosotros. Por ejemplo, en este punto. Aquí es un nivel de resistencia, porque llegó a chocar dos veces el precio. Y no pudo romperlo y es fuerte. Y entonces en la siguiente vez que intente romper nuevamente esta resistencia, pues va a suceder lo mismo porque es un nivel fuerte. Acá hay cantidad de vendedores esperando vender. Recuerden eso. Entonces es por eso que el precio tiende a ser lo que debería ser. Es por eso que sabiendo la teoría puedes darte cuenta de estas entradas. Ahora, el mercado funciona con la parte técnica, ya que muchos operadores operan con la parte técnica, hace a que de verdad suceda esto, ¿no? De que suceda esta proyección que también nosotros esperamos. El mercado, por ejemplo, si fuera impredecible, pues nadie tendría ganancias y no habrían inversores bueno, esperando comprar o vender. Porque hay personas esperando vender en este caso, porque saben que en ese nivel, saben todos, muchas personas saben que en ese nivel, pues debería caer el precio porque es un nivel de resistencia y pues muchos están a la espera de que suceda eso y entonces cuando ven que efectivamente está sucediendo, pues entran varios vendedores y pues efectivamente sucede el pronóstico porque ha sucedido, porque así se ha predispuesto. Entonces tú vas a poder identificar estos niveles viendo el histórico anterior. Entonces, y para poder abrir una operación a favor del nivel, pues tendríamos que esperar una confirmación básica de patrones de velas. Ya saben que con la estrategia, pues tranquilamente con el indicador de cambio de tendencia pueden darse cuenta de estos patrones de vela y ir a favor de tendencia. Si se encuentra en un nivel fuerte, pues nos vamos a favor del nuevo cambio de tendencia. Y así con la estrategia nos podemos dar más rápido cuenta de estas entradas, ya que la estrategia no los marca. Y bueno, los que no, pues identifiquen estas zonas donde el precio tiende a rebotar más, donde rebotó más y no pudo romper el precio anteriormente. Y pues esa es la zona que deberíamos esperar de que el precio suceda algo, de que se produzca un nuevo cambio de tendencia o un rebote. Bien, entonces
Eso es en cuanto a niveles. Después de una ruptura, pues el nivel anterior se convierte en otro tipo de nivel. Si era una resistencia, se rompe, hace su retroceso, ya no es una resistencia, es un soporte. Y igual, de igual manera, si un soporte es roto, pues se convierte en una resistencia. Bien, entonces eso sería todo en esta clase del curso y pues en el siguiente video les estaré explicando de lo que son los canales, funcionan de igual manera que las tendencias y tiene un proceso después de rompimiento. Recuerden siempre eso de la tendencia, que la tendencia siempre después de su rompimiento va a buscar un punto, una distancia entre el punto mínimo y el punto máximo anterior, que fue máximo entre esa tendencia. Entonces, en el caso de niveles, los niveles son rotos, si son débiles más rápidamente, y en el caso de que sean niveles fuertes, pues son zonas donde el precio eh, efectivamente es más probable de que vaya a caer o vaya a subir porque es una zona mucho más fuerte donde hay muchos más compradores y vendedores esperando. Bien, entonces en la siguiente etapa del curso hablaremos de canales para poder entender cómo funciona el mercado efectivamente, pues necesitas conocer de todo esto, necesitas de patrones y esos patrones encontrarlos en las tendencias, encontrarlos en los niveles y así ir a favor siempre del precio. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.